Capítulo 9 del Lankavatara Sutra. El fruto de la comprensión propia. Mahamati preguntó al bendito: Bendito, te suplicamos nos digas, ¿cuál es el fruto que llega con la comprensión propia de la sabiduría noble? El bendito replicó: Primero, vendrá una claridad de discernimiento en la implicación y significado de las cosas. Siguiendo eso, vendrá una apertura o claridad de discernimiento en el significado de los ideales espirituales, paramitas. Y por esa razón, el Bodhisattva será capaz de entrar más profundamente en la morada de la no imagen y experimentar el Samadhi superior, y gradualmente pasar a través de las etapas superiores de la Bodhisattviedad. Después de experimentar el giro o reajuste en el asiento profundo de la conciencia, experimentarán otros samadhis, incluso hasta el máximo, el Vajravipompama, que pertenece a los Tathagatas y sus transformaciones. Serán capaces de entrar en el reino dominio de la conciencia que descansa más allá de la conciencia del sistema mental, e incluso de la conciencia de la Tathagaidad. Llegarán a estar dotados de todos los poderes, facultades psíquicas, dominio propio, comprensión amorosa, compasión amorosa, medios diestros y habilidades para entrar en otras de las tierras de los Budas. Antes de haber logrado la comprensión propia de la sabiduría noble, habían sido influenciados por los intereses propios del egoísmo, pero después de haber obtenido la comprensión propia, se encontrarán a sí mismos reaccionando espontáneamente a los impulsos de un corazón grande y compasivo, dotado con los medios diestros e ilimitados y sincera y totalmente dedicados a la emancipación de los seres. Mahamati dijo: Bendito, ¿nos podrías hablar acerca del poder sostener de los Tathagatas por los cuales son ayudados a lograr la comprensión propia de la sabiduría noble? El bendito replicó: Existen dos clases para poder sostener dos clases de poder sostenedor que envían o emitan los Tathagatas y que están al servicio de los Bodhisattvas. Sostenidos por ellos, los Bodhisattvas deben postrarse ante ellos y demostrar su apreciación haciendo preguntas. La primera clase de poder sostenedor es la adoración y la fe propia del Bodhisattva en los Budas, por cuya razón los Budas son capaces de manifestarse y proveer su ayuda y ordenarlos y establecerlos con sus propias manos. La segunda clase de poder sostenedor es el poder brillante de los Tathagatas que capacita a los Bodhisattvas a lograr y pasar a través de los varios samadhis y samapatis, sin llegar a embriagarse por su éxtasis. Siendo sostenido por el poder de los Budas, el Bodhisattva, incluso en la primera etapa, será capaz de obtener el samadhi conocido como luz del Mahayana. En ese samadhi, los Bodhisattvas llegarán a ser conscientes de la presencia de los Tathagatas, llegando de sus diferentes moradas las 10 regiones para impartir su poder sostenedor a los Bodhisattvas en diversas formas, al igual que el Bodhisattva Vajragarva fue sostenido en sus samadhis, e igualmente como otros Bodhisattvas del mismo nivel y la misma virtud han sido sostenidos asimismo todos los discípulos serios y sinceros, y los maestros y Bodhisattvas pueden experimentar este poder de sostenimiento en sus samadhis y samapatis. La fe del discípulo y el mérito del Tathagata son dos aspectos del mismo poder sostenedor, y es a través de eso solamente que los Bodhisattvas son capaces de llegar a ser uno en compañía de los Budas. Cualquier samadhi, facultad psíquica y enseñanza que haya sido comprendida por los Bodhisattvas se hace posible solamente por el poder sostenedor de los Budas. Si fuera de otra forma, el ignorante necio podría lograr el mismo fruto. En cualquier lugar de los Tathagatas, en cualquier lugar que los Tathagatas entren con su poder sostenedor, habrá música. Y no solamente la música que producen las voces humanas y es ejecutada con las manos humanas en distintos instrumentos,
sino también habrá música entre la hierba, los arbustos y los árboles, en las montañas, en las ciudades, en los palacios y las chozas, y mucho más. Habrá música en el corazón de aquellos dotados con la atención correcta. El sordo, el mudo y el ciego se curarán de sus deficiencias y se regocijarán en su emancipación. Tal es la virtud extraordinaria del poder sostenedor impartido por los Tathagatas. Pero por la transferencia de ese poder sostenedor, los bodhisattvas son capaces de evitar las pasiones diabólicas, el odio y las cadenas del karma. Son capaces de trascender el dhyana de los principiantes y avanzar más allá de la experiencia y la verdad que ya ha logrado. Son capaces de demostrar los paramitas y finalmente lograr el estado de tathagidad. Mahamati, si no fuera por este poder sostenedor, ellos recaerían en las formas y pensamientos de los filósofos, de los discípulos que quieren las cosas fáciles y de los de mente maligna, no pudiendo así llegar a un logro superior. Por estas razones, los discípulos serios y sinceros y los bodhisattvas sinceros son sostenidos por el poder de los tathagatas. Entonces Mahamati dijo: el bendito ha dicho que a través de cumplir los 6 paramitas la budeidad es lograda. Bendito, te suplicamos que nos digas cuáles son los paramitas, paramis o las 10 perfecciones. ¿Cómo pueden ser cumplidas? El bendito replicó: las paramitas son ideales de la perfección espiritual que deben ser guiadas, que deben ser las guías de la bodhisattvidad en el camino de la comprensión propia. Hay 6 de ellas, pero deben considerarse 3 diferentes formas de acuerdo con el progreso del bodhisattva en las distintas etapas. Al principio deben ser consideradas como ideales para la vida humana, después como ideales para la vida mental y por último como ideales de la vida espiritual e intuitiva. En la vida mundana, donde uno todavía mantiene tenazmente las nociones del ego y alma y lo que ello concierne, y se aferra a las discriminaciones del dualismo, aunque sea solamente por los beneficios mundanos, se deben apreciar los ideales de claridad, buena conducta, paciencia, entusiasmo, consideración y sabiduría. Incluso en la vida mundana, la práctica de las virtudes traerá recompensas de felicidad y éxito. En la mente mundana de los discípulos serios y sinceros, también de los maestros, su práctica traerá mucha más felicidad, emancipación, iluminación y paz de mente, porque los paramitas están establecidos en el conocimiento correcto y las guías del pensamiento al nirvana, incluso si el nirvana de sus pensamientos es para ellos mismos. En la mente mundana, los paramitas llegan a ser como ideales bien considerados. La claridad ya no puede ser expresada simplemente por hacer regalos impersonales, sino que otorgará los regalos más costosos de simpatía y entendimiento. La buena conducta pedirá algo más que una conformidad exterior con los 5 preceptos, porque a la luz de los paramitas se debe practicar la humildad, la simplicidad, el autocontrol y la generosidad. La paciencia pedirá algo más que la moderación con las circunstancias externas y los temperamentos de otras personas. Ahora pedirá paciencia con uno mismo. El entusiasmo requerirá algo más que una demostración externa de sinceridad y la espontaneidad. Reclamará más autocontrol en la etapa de seguir el camino noble y en la manifestación del Dharma en la vida propia de cada uno. La atención y la consideración abrirán el camino a la atención correcta, donde los significados discriminatorios, las deducciones lógicas y las realizaciones abrirán camino a las intuiciones de los significados y el espíritu. El paramita de la sabiduría, prajna, ya no será más considerado sabiduría pragmática y erudición, sino que se revelará a sí mismo en su verdadera perfección con toda verdad incluida, lo cual es el amor. El tercer aspecto de los paramitas, visto como la perfección ideal de los tathagatas, puede solo ser completamente comprendido por los bodhisattvas mahasattvas, quienes son devotos a la disciplina superior y espiritual, y han entendido totalmente que no hay nada más que ver en el mundo que aquellos asuntos de la mente misma.
En aquellas mentes la discriminación de la dualidad ha cesado de funcionar y los amarres y los agarres han llegado a ser inexistentes. Por lo tanto, libres de apegos a los objetos individuales e ideas, sus mentes gozan de libertad para considerar las distintas formas de beneficiar y dar a los otros seres, incluyendo a todos los seres sintientes. Para los bodhisattvas, mahasattvas, el ideal de la claridad es demostrado en la entrega de la esperanza del nirvana de los tathagatas, para que todos puedan disfrutarlos juntos. Mientras mantienen relaciones con un mundo objetivo, no hay surgimiento en las mentes de los tathagatas de discriminaciones entre intereses del yo y intereses del otro, entre el bien y el mal. Solamente tienen la espontaneidad y la autenticidad sin esfuerzo de la conducta perfecta. Practicar la paciencia con el completo conocimiento de esto y de lo otro, de la avidez y la avaricia, pero sin el pensamiento de discriminación y apego. Esta es la paramita de la paciencia de los tathagatas. El esforzarse uno mismo con energía desde la primera parte de la noche hasta el final, con conformidad de las medidas disciplinarias, sin surgimiento de discriminación en cuanto a la comodidad o la incomodidad. Este paramita del fervor de los tathagatas. Sin discriminar entre el yo y el otro en los pensamientos del nirvana, sino manteniendo una mente fija en el nirvana. Ese es el paramita de la atención correcta. En cuanto al prajna paramita, que es la sabiduría noble, ¿quién puede predicarlo? Cuando en el samadhi la mente cesa de discriminar y solamente está la no imagen perfecta llena de amor, entonces un giro o la desviación o ajuste inescrutable tiene lugar en la conciencia profunda y se logra la comprensión propia de la sabiduría noble. Esto es el supremo prajnaparamita. Entonces Mahamati dijo al bendito: tú has hablado de un cuerpo astral, un cuerpo visual mental, mano maya koya, que los bodhisattvas son capaces de asumir, como siendo uno de los frutos de la comprensión propia de la sabiduría noble. Bendito, te suplicamos que nos digas, ¿qué quieres decir con mencionar el cuerpo trascendental? El bendito replicó: hay 3 clases de cuerpos trascendentales. Primero, uno en el cual el bodhisattva logra el disfrute del samadhi y los samapatis. Los recuerdos, recordar algo en la enseñanza. Según esta, él que es asumido por los tathagatas de acuerdo con la clase de seres que ha de sostener, y el cual se logra y perfecciona espontáneamente con el no apego y no esfuerzo. Y el tercero es el del cual los tathagatas reciben la intuición del Dharmakaya. La personalidad trascendental que entra en el goce del samadhi llega de las etapas de la tercera, cuarta y quinta a medida que la actividad o el estado de la mente llega a aquietarse y las ondas de la conciencia ya no alteran más la apariencia de la mente universal. En ese estado la mente-conciencia está todavía alerta, en cierta medida, del goce que se está experimentando por la cesación de las actividades de la mente. La segunda clase de personalidad trascendental es la clase asumida por los bodhisattvas y los tathagatas como cuerpos de transformación mediante los cuales demuestran sus votos originales en el trabajo de lograr y perfeccionar. Esta clase de transformación llega con la etapa de la octava de la bodhisattveidad, cuando el bodhisattva tiene una metódica y meticulosa penetración en la naturaleza ilusiva o similar a Maya de las cosas y entienden el dharma de la no imagen, él experimenta el giro o desviación de su conciencia profunda y llegará a ser capaz de experimentar el samadhi superior, incluso hasta el supremo. Al entrar en los samadhis gloriosos, él logrará una personalidad que trasciende la mente-conciencia, por cuya razón obtiene los poderes supernaturales de dominio propio y de dominio de las actividades por las cuales es capaz de moverse a su gusto, tan rápido como un sueño y como una imagen cambia en un espejo.
Este es el cuerpo trascendental, no es un producto de los elementos, y sin embargo no hay algo análogo a lo que es producido. Se identifica con todas las diferencias que pertenecen al mundo de la forma, pero sin sus limitaciones. Poseyendo este cuerpo mental visual, se es capaz de estar presente en todas las asambleas de las tierras del Buda. Justo como sus pensamientos se mueven instantáneamente y sin obstrucción sobre las paredes, los ríos, los árboles, las montañas, y como en su memoria recuerda y visita las escenas de las experiencias pasadas. Así, mientras su mente se mantiene funcionando, en el cuerpo sus pensamientos pueden estar en cientos de miles de joyanas. De la misma manera, la personalidad trascendental experimenta el samadhi vajrabimbopama. Estará dotada de los poderes sobrenaturales, facultades psíquicas y dominio propio, por cuya razón será capaz de recorrer los pasajes que guían a las asambleas de los Budas, moviéndose tan libremente como desee. Pero sus deseos ya no estarán más centrados ni contaminados por la discriminación y por el apego, porque esta personalidad trascendental no es su antiguo cuerpo, sino la quintaesencia de sus votos originales, de darse a sí mismo para conducir a los demás seres a su madurez. La tercera clase de personalidad trascendental es tan infalible que es capaz de lograr intuiciones del Dharmakaya. Esto es, lograr intuiciones de la ilimitada e inescrutable cognición de la mente universal. A medida que los bodhisattvas mahasattvas logran el estadio superior de las etapas y logran familiarizarse con todos los tesoros que hay que comprender en la sabiduría noble, lograrán esta transformación corporal inconcebible, que es la verdadera naturaleza de todos los tathagatas pasados, presentes y futuros, y participarán en la paz gloriosa y perfecta que penetra el Dharma de todos los Budas.